Café y Negocios. Marian. Sí, estamos acá en Café y Negocios y vamos a estar entrevistando a Janina Alojo, que es experta en comercio exterior, porque esta semana se conoció ya, directamente se implementó porque ya se conocía que iba a suceder, la eliminación total de los aranceles para la importación de celulares. Janina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar en Café y Negocios. En primer lugar, quería hablar de esto, ¿no? Esta eliminación de los aranceles para la importación de celulares, ¿cómo puede impactar en el precio? Bueno, vos mencionabas que esto era una medida que ya se conocía y en realidad es una medida progresiva. Comenzó en el año pasado, bajaron los aranceles del 16 al 8% y además ahora se implementa el 0%. Sumado a eso, una quita o una reducción de lo que son los impuestos internos. El impuesto interno, por la forma en la cual se calcula en una importación, es muy distorsivo y tiene un impacto muy grande. Y se bajó del 19% al 9,5%. Entonces tenemos ya una reducción tributaria importante. Ahora, ¿esto se va a trasladar a precios de manera inmediata? Yo te puedo asegurar que entramos y ninguno encontró un celular mucho más barato del jueves que entró en vigencia esta norma ahora. Algunos hablan de que podemos llegar a ver rebajas de entre el 20 y el 30%, pero recién a partir de marzo. Y no, obviamente no va a ser igual en todos los productos, va a depender mucho de la gama y de otros factores. Por ejemplo, el factor stock. ¿Cuánto Mm. stock tienen quienes están vendiendo y que ya pagaron el arancel más alto? Obviamente que yo, importadora, si sé que van a reducir a cero los aranceles, voy a demorar la Mm. importación. Pero si yo traje algo hace ya 5 o 6 meses atrás Que porque no se tenía vendió. que no se vendió, no puedo salir, obviamente, a perder dinero, por lo menos voy a tratar de recuperar la inversión que hice, que para un importador la inmovilización de capital es importante. Otro factor es la competencia. Lo que hace el arancel cero es abrir el juego a otras empresas que con un arancel más alto no le daban los márgenes para venir a competir a la Argentina. Entonces, con este arancel cero se supone que se incrementa la competencia, más oferta, igual demanda, vamos a Mm. tener que ver una baja en los precios. Mm. Esto que vos decís es claro también, porque esto, a ver, estos dos factores que son importantes. En primer lugar, el comerciante que ya tiene la mercadería y lo pagó con un arancel más alto, bueno, no lo va a estar traspasando. Pero también lo que se me ocurre a mí en ese sentido es que capaz lo quiere vender de alguna forma y entonces quizás baja el precio igual. Hay que ver, ¿no? Porque el costo de reposición también le baja, ¿no? Y ahí entra otro punto que es clave, que sería como el último, podemos decir, que es la estabilidad del tipo de cambio. Mm. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio se mantiene estable, yo voy a ver que los precios pueden tender hacia la baja, porque el importador puede proyectar un tipo de cambio y establecer sus costos, porque pensemos que los costos son en dólares. Claro. Ahora, si el tipo de cambio empieza a tener saltos o sobresaltos, ahí es donde el importador toma una posición defensiva porque no va a saber con ciencia cierta su costo de reposición o va a tener que sobreestimarlo. Y en la sobreestimación no le queda el margen para bajarlo. Exacto, bueno, es clave esto que vos marcás. Y en particular también, la gente que haga compras vía courier también va a poder beneficiarse de esto. Ahí hay otro punto importante porque cuando vos compras por courier hasta $400, estás exento del pago de aranceles, pero sí pagás IVA y los impuestos internos. Ahora, cuando vos superas los $400 en la compra, ahí se te aplica el arancel general. Entonces, si vos antes tenías un arancel del 8, ahora vas a pagar 0% de arancel. ¿Y por qué es importante este 8 y este 0? Porque para calcular el IVA, para calcular los impuestos internos, se tiene en cuenta cuánto pagaste de Claro. derechos. O sea que te va a salir más económico. Te va a salir más económico, exactamente. Y yo lo traía esto también como una competencia, ¿no? Porque decís, bueno, el comerciante quizás no va a bajar los precios, pero bueno, también la persona va a poder comprarlo vía courier y tenerlo más barato.
Sí, igual recordemos que hay marcas que no permiten el envío vía courier, o sea, si yo entro Mm, al portal de Estados Unidos e intento comprarme el celular de la manzanita, lo más probable es que digan que no me lo pueden mandar a mi ubicación. Hay ok. muchas marcas que tienen bloqueado el envío porque ya sea tienen representaciones oficiales, porque no pueden dar el soporte técnico. Hay motivos que hacen que yo quiera hacerlo y no pueda, Ujú. sea el portal de la manzanita o hay otros portales también de que vos querés comprarlo y no, por lo menos los de alta gama, quizás uno más económico y también ojo cuando compramos en los portales, porque en Estados Unidos se usa mucho esto del refurnish, que es el como Mm, puesto a nuevo. No es el celular nuevo, sino es un celular que alguien entregó y que se puso como que se reacondicionó. La palabra que ellos usarían traducida al español sería ser reacondicionado. Ellos lo utilizan mucho, pero eso es usado. Y mm, eso también tiene todo un régimen especial para lo que es la importación en Argentina que quizás nos deje afuera, no bien. lo podamos traer. Bien, estamos hablando con Janina Lojo, que es experta en comercio internacional. Janina, ¿esto aplica también esta reducción, más allá de que se eliminaron directamente para los celulares, hubo reducción también para otros productos para que la gente también lo tenga en cuenta? Lo que se hizo fue bajar en su momento los aranceles para lo que eran consolas de juego, Ujú. algunos hardware que están vinculados con eso, y después lo que hubo fue en su momento, cuando se hizo la reducción de impuestos internos a algunos productos de línea blanca, y ahí entra el contrapunto con Tierra del Fuego, porque a diferencia de lo que es importado, en Tierra del Fuego directamente se eliminaron los impuestos internos. O sea, lo que venga de Tierra del Fuego, por ejemplo, los celulares, no van a tributar más, ya no tributan Mm, impuestos internos. Eso sí importante porque obviamente desde Tierra del Fuego el planteo que hacen es los aranceles cero. A mí me complican el mercado porque me ponen a competir con otras marcas de otros países que van a entrar en mejores condiciones. Y bueno, como contrapunto se les dio eso y también se les dio la posibilidad de hacer la venta directa a través de este sistema puerta a puerta desde Tierra del Fuego a la República Argentina. bien. Y respecto a, no podemos tampoco dejar de hablar de este acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué puede pasar y qué beneficios puede tener la Argentina? Y hay algunos sectores que también, o sea, algunos van a ser beneficiados y algunos pueden llegar a ser perjudicados. Bueno, el acuerdo es histórico, la verdad que hoy es un día muy importante. Yo creo que a veces no se menciona, estamos hablando de un esfuerzo de más de 20 años, casi 30 años de trabajo. No es fácil que tantos países se pongan de acuerdo. Probablemente sea uno de los acuerdos birregionales más importantes del mundo por el volumen Mm, de negocio, porque estamos hablando del 20% del comercio mundial, 700 millones de consumidores y aparte para la Argentina representa una... a ver, el mercado europeo es complejo en cuanto a lo que no compra productos, ujú, compra trazabilidad, estándares sanitarios, estándares ambientales. Entonces es un mercado que representa muchos desafíos. Hay empresas que hoy ya están exportando y esas empresas, obvio, se les está abriendo una puerta muy grande. mm, Pero tenemos que también ser realistas y bajar las expectativas. Por un lado, hoy lo que va a haber es una firma. De la firma a la entrada en vigencia del acuerdo hay pasos. Pasa por la ratificación y luego un cronograma de desgravación. No es que de un día para mm, el otro tenemos arancel cero para todo el mundo. Tenemos esquemas de 4 años, de 7 años y hasta de 15 años para mm. llegar a la desgravación máxima. Hay salvaguardas para lo que sería Europa. Europa puede establecer salvaguardas si ve que hay algo que le está provocando daño. Fue una de las últimas condiciones que hubo que negociar. Yo creo que hay muchos sectores argentinos que se pueden beneficiar. Obviamente el sector agropecuario tiene mucha competitividad, pero está el sector de la economía del conocimiento. Europa es uno de los grandes compradores de economía del conocimiento alrededor del mundo y nosotros tenemos ahí una ventaja, es el tercer complejo exportador de la República Argentina. Mm, En cuanto a amenazas, quizás algún productor de bien de capital o de la industria metalmecánica puede sentir que se puede haber perjudicado, pero vuelvo a decir, es un acuerdo a muy largo plazo, por lo cual da tiempo a que todos nos vayamos acomodando. mm, Creo que la pregunta, una vez que se firme el acuerdo, no es si el acuerdo es bueno o es malo para un sector, sino cómo vamos a hacer para aprovechar los beneficios. mm. Y eso implica revisar internamente qué tenemos que cambiar nosotros para ser más competitivos a nivel mundial. Exactamente. Y respecto también, se habla mucho a que este año crecieron mucho, por ejemplo, las firmas importadoras, hubo una reconversión a partir también de mayor apertura.
Y mi pregunta es, y también lo que vimos es una desaceleración de las importaciones, por lo menos con los últimos datos, como que, y lo que a mí me marcaban también es que mucho importador se quedó con stock desde el sector, ¿no? Entró mucho jugador nuevo al juego que todavía que no lo entiende demasiado. ¿Qué puede pasar con esas firmas? ¿El mercado se va a terminar acomodando? ¿Cómo lo ves vos también como experta? A ver, hubo desde este lado, yo digo, recibí muchísimas consultas de gente que nunca había importado, no exportado, importado y que quería empezar. El tema son, los trámites se simplificaron muchísimo y eso hace que sea tentador ingresar al mercado. Pero tenemos todavía una barrera que no tiene que ver con lo burocrático de la importación, sino con el mismo cepo, porque si bien el cepo se flexibilizó, todavía existe. ¿Qué es lo que te va a pedir cualquier importador cualquier proveedor cuando vos quieras como importador comprarle? Págame anticipadamente la Mm, mercadería. Hoy, hacer pago anticipado a través del mercado único y libre de cambios no se puede, mm, salvo que sea un bien de capital. El resto, lo que se trae para vender, no se puede pagar de esa manera. Vos podrías pagarlo si tenés una cuenta propia en el exterior, fondeada y declarás de esa manera. Entonces, esa es la principal limitante, porque esa empresa nueva muchas veces son hasta chicos, emprendedores, monotributistas, tenés que estar abriendo una cuenta en el exterior porque obviamente acá los bancos, las líneas de financiamiento en el exterior las guardan para volúmenes muy grandes. Si vos estás hablando de quizás para arrancar una inversión de 3.000, $5.000. Entonces, de esas consultas hubo muchas, pero después que se puedan implementar o que se puedan llevar a la práctica, no hay tantos casos de mm. éxito. Lo que sí se vio fue mucho importador que ya existía, que aumentó su importación, y mucho fabricante que traía insumos, decidió saltear la parte de insumos y irse a la parte intermedia y en algunos casos hasta reemplazar algo de producción nacional con el mix de la producción de lo que sería importado. Sigue produciendo de manera local, pero algunos productos los empieza a traer importados. El tema del stock es inevitable. ¿Por qué? Porque hubo una caída en el consumo. Mm. No es algo que no veamos, todos lo vemos, hubo una caída en el consumo, entonces mucha gente apostó fuerte, compró mercadería y en esto de traer, en el afán de traer, te vas a quedar con stock. Mm, Y los nuevos jugadores muchas veces, ¿qué pasa? Son gente que no está en el rubro, no claro. conoce el mercado. Entonces, no conoce cómo es el giro del negocio y eso también, eso hace dos cosas. Por un lado, que les quede stock. Y por otro, como no están en el giro del negocio, no conocen el negocio y capaz que necesitan el capital, tienen que salir rápido a venderlo, lo cual genera un problema en los precios. ¿Por qué? Porque muchas veces salen a lo que nosotros decimos Claro, sí. a entregar el stock, ¿sí? Sí, Necesito entrega recuperar el la store inversión. Sí. con precios bajos, para decirlo. Con precio muy bajo, lo cual establece en la mente del consumidor un precio que no tiene margen. Lo único que Mm, buscó fue recuperar la inversión porque necesitaba la plata, porque no era su negocio. claro. Y distorsiona el precio del mercado. Yo creo que esto este año se va a empezar a acomodar, porque ahora entiendo de que va a pasar la espuma del boom importador, de que se simplificó todo. La gente que quiso ya vio cuáles son las reglas. También va a depender mucho de si se habilita o no el pago anticipado. Ahí sí podrías tener más facilidad, pero también cómo responde al mercado interno, porque si el mercado interno Si empieza a vos lo consumir pagas más, anticipado y no lo vendiste, mucho en el negocio no te funcionó. Y no, si empieza a consumir más y se reactiva un poco, sí, ¿no? Ese sería el quid. exactamente. Exactamente. Hay mucho importador que trajo mercadería, que es importador de siempre y que tiene la mercadería en el puerto y no la quiere sacar porque no quiere pagar los impuestos para sacarla porque no tiene mercado para venderla, porque el mercado se contrajo en algunos puntos. Indumentaria, calzado, marroquinería. Y ahí hubo una fuerte contracción de la demanda. Sí. Entonces, no. A veces la gente ve de afuera y piensa, uy, es re fácil importar y me voy a llenar de plata importando. Y eso es otro mito. No te llenas de plata importando. ¿Por qué? Porque para poder importar tenés que hacer una inversión muy grande. Y Claro. para hacer toda la vuelta lleva muchísimo tiempo. Clarísimo. Janina, muchísimas gracias por estar en Café y Negocios. Gracias a vos, Mariana, que tengan un buen sábado todos y bueno, que la lluvia sea leve, por favor. Sí, sí, sí. Eso deseamos todos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao. Bueno, estábamos hablando con Janina